Dios te bendiga en esta hora. Te habla tu hermano y amigo Pastor Michael Castro y bienvenidos a la última reforma por aquí por erchurchministry/edu. En esta hora vamos a estar estudiando el libro de Primera y Segunda de Reyes, incluyendo el libro de Primera y Segunda de Crónica, del libro Panorama del Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar por el libro de Reyes. Estamos continuando la serie de los libros históricos, el libro de Reyes, juntamente con el libro de Primera, Segunda Samuel, incluso el libro de Crónicas. Está hablando acerca de la historia de Israel, un pueblo el cual Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un pueblo, una ley, una tierra para formar de ellos una nación. Había abandonado la teocracia en el tiempo de Samuel, ¿verdad que sí? Podemos ver cómo luego de que abandona la teocracia, entran a lo que se llama el periodo de la monarquía. El periodo de la monarquía es el periodo en el cual los reyes reinarían sobre Jerusalén, abandonarían la teocracia, reinarían sobre el pueblo y dictarían cuál era el futuro del pueblo de Israel. De la manera que trabajaba la teocracia, por lo general, era que los reyes le pasaban el reino a sus hijos. O ya no era un reino que literalmente Dios directamente ponía a los reyes, sino que por la voluntad humana. Eso tipifica el gobierno de los hombres. Los reyes se ponían de esa manera. El libro de los Reyes cuenta con un total de 22 capítulos. Fue escrito alrededor del 550 a.C. y cubre un periodo desde el 975 hasta alrededor del 850 a.C. No se sabe con exactitud quién fue el autor del libro de Primera de Reyes, pero se le atribuye en muchas ocasiones a algún judío durante la diáspora en Babilonia, durante el cautiverio de Babilonia, o a el profeta Jeremías. Originalmente el libro de Primera y Segunda de Reyes eran un solo libro, pero se dividieron para poder dividir la historia de una manera correcta. El libro de Primera de Reyes comienza hablando acerca del descenso del reinado de rey David y del ascenso de su hijo Salomón a el poder. Alrededor del capítulo 1 al capítulo 10 del Primera de Reyes podemos ver cómo Salomón asciende a reino y construye el templo. Era la voluntad de rey David que él fuera el que construyó el templo. Sin embargo, sus planes fueron detenidos por el Señor, al Señor decirle que él había derramado mucha sangre y que su hijo lo iba a edificar. Podemos ver cómo el rey David no busca el protagonismo, sino que comienza los preparativos para la construcción del templo, a tal punto que cuando Salomón toma el reino, todos los materiales de construcción para el templo, por lo menos la mayoría de ellos, ya habían sido preparados por el rey David, el cual de lo más profundo de su corazón quiso construirle una casa permanente a Jehová. Hasta los tiempos de Salomón, Jehová todavía habitaba en un tabernáculo. David llegó un momento en el cual construyó su propia casa y dijo, ¿cómo es posible que yo habito en casas artesonadas y todavía Dios habita en tiendas? A eso Dios le responde, te he pedido yo que me construyas un templo. No era la voluntad de Dios que el rey David le construyera el templo. Cuando llegó el momento de Salomón reinar sobre la casa de Israel completa, sobre las 10 tribus, cuando hablamos de Israel, nos referimos a las 10 tribus ahora mismo. El Señor hizo un pacto con Salomón y le dijo que le pidiera lo que él desearía. Salomón pudo haber pedido reino, él pudo haber pedido alguna otra cosa, pero simple y sencillamente le pide a Dios sabiduría para llevar al pueblo. Dice la Escritura que Dios le concedió su petición y como no le pidió las otras cosas, Dios le contestó su petición, le dio riquezas, le dio paz con los otros reinos y prosperó su reino de una manera fuerte. La sabiduría de Salomón fue una sabiduría tan y tan grande que dice la Escritura que como él no ha habido ni habrá. La única persona más sabia que Salomón en la historia de la humanidad ha sido Jesucristo, pero un humano, 100% humano, solamente Salomón ha sido el rey más sabio de la historia. Ahora bien, la sabiduría no nos libra de nuestra carne. El ser humano tiene una batalla entre la carne, tiene una batalla con el mundo y tiene una batalla con Satanás. Y podemos ver que la carne sería un problema en la vida de Salomón.
Las escrituras, alrededor del capítulo 1 al 10, nos habla acerca de la vida de Salomón, nos habla acerca de su gloria, de cómo afirmó el templo, de cómo dedicó el templo, su construcción y su dedicación del templo, pero también nos habla del problema moral que tenía el rey Salomón. Y era que Salomón tenía un problema con las mujeres. La Biblia habla que tenía más de sobre 1000 concubinas y amantes sin número. Este tipo de desenfreno sexual lo llevó a olvidar la advertencia de Dios y a tomar mujeres de otros pueblos. Dios, dentro de su sabiduría infinita, le dice: el día que tomes mujeres de otros pueblos, harán que tu corazón se torne hacia mal. Y efectivamente la palabra de Dios se cumplió, a tal punto del cual el rey tomó mujeres de otros pueblos y terminó postrándose sobre dioses paganos. La segunda parte del libro de Primera de Reyes podemos ver la división de reino. Cuando el rey Salomón muere, el rey Roboam, su hijo, toma el reino y comienza a reinar sobre el pueblo de Israel. Ahora bien, sobre las 10 tribus. Ahora bien, al fin del reinado de Salomón, Salomón había abandonado al parecer un poco el camino de la sabiduría. Dice las escrituras que la mano del rey Salomón había sido fuerte sobre el pueblo, y cuando Roboam comienza a reinar, el pueblo vino a unas hacia el rey Salomón y le dijo: por favor, rey, hacia el rey Roboam, y le dijo: por favor, rey, la mano de tu padre ha sido fuerte sobre nosotros, haz las cosas un poco más sencillas para nosotros. El rey Roboam le dice: váyanse y regresen mañana y yo le voy a dar una respuesta. Cuenta las escrituras que el rey Roboam toma consejos de los ancianos, y los ancianos le dicen: si tú le respondieras sabiamente y suavemente a este pueblo, te serán fiel como le fueron fiel a tu padre y a tu abuelo. Pero más adelante en la noche, dice las escrituras, que Roboam le pidió consejo a los que se habían criado con él. Los que se habían criado con él le dijeron que le respondiera al pueblo: si mi padre fue duro con ustedes, yo voy a ser el doble de duro. A esto el pueblo de Israel se sintió molesto y pasan al reino de Israel a dividirse. Dijeron: ¿qué parte tiene Israel con la casa de Judá? Así que pasa a dividirse una tribu, siendo la tribu del sur, y las 10 tribus del norte, ¿verdad? Después de esto se divide el reino, el reino. El reino del norte se queda en manos de Jeroboam, y el reino del sur se queda en manos de Roboam. Ahora bien, Jeroboam se convertiría en un estándar a lo que es el fallarle a Dios. Si nosotros vemos en Primera de Reyes, capítulo del 2 al 17, vemos cómo el reino se divide. El reino de Judá y de Israel se aparta de los caminos del Señor de una manera fuerte. Y podemos ver cómo el rey Jeroboam se aparta de los caminos del Señor, quiere proteger al pueblo supuestamente de ascender a Judá para ir al templo, así que construye lugares altos y casas de prostitución idolátrica en el reino del norte. A esto el rey Jeroboam recibe a un profeta, el cual habla maldición en contra de él y de su casa, y la casa de Jeroboam es cortada de sobre la faz de la tierra. De ahí en adelante Jeroboam se convertiría en el estándar de lo que es un rey malo, porque dice las escrituras que hacía que el pueblo adulterara ante la presencia de Jehová. Luego, desde los capítulos 17 al 22, nos habla acerca de las obras del profeta Elías. Nos habla del encuentro del profeta Elías con un rey llamado Acab y su esposa Jezabel. Y esto nos lleva a la narrativa del libro de Segunda de Reyes. El libro de Segunda de Reyes fue escrito alrededor del 550 a.C., alrededor del 550 a.C., nos habla acerca de un periodo del 850 al 575 antes de Cristo.
Es parte de los libros históricos, como mencioné al principio de la clase. Originalmente, Primera y Segunda de Reyes eran un solo libro. Así que Segunda de Reyes, del capítulo 1 al capítulo 10, habla acerca del ministerio del profeta Elías y el profeta Eliseo. Podemos ver que el profeta Elías hace grandes milagros y se enfrenta a aquel rey malvado Acab y a su esposa Jezabel. A mediados de la narrativa, entre el profeta Elías y Eliseo, podemos ver cómo el profeta Elías es llevado al cielo. Podemos ver diferentes reyes levantándose en los dos reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur. Podemos ver cómo se levantan reyes buenos, o sea, reyes que servían a la presencia del Señor y a sus mandamientos, y reyes rebeldes en contra de Jehová. Podemos ver cómo el profeta Elías, entre el capítulo 1 al 10, es llevado al cielo, literalmente vivo, es transformado, así mismo como la iglesia será transformada en el proceso del arrebatamiento de la iglesia, y cómo el profeta Eliseo toma control del ministerio profético y recibe una doble porción de parte del Señor. Luego, entre el capítulo 11 al capítulo 17, podemos ver la historia que lleva hasta la invasión de Asiria al reino de Israel alrededor del 722 a.C. Las 10 tribus del norte serían invadidas por Asiria y llevadas al cautiverio para nunca regresar. Nunca las 10 tribus del norte regresaron de Asiria desde el 722 y no regresarán a Israel hasta que suene la trompeta y aparezca de alguna manera las 10 tribus perdidas. Luego, entre el capítulo 18 al 25, podemos ver la historia que lleva hasta la invasión de Babilonia a Judá. Quiere decir que el reino del norte fue invadido en el 722 a.C. por los asirios, se los llevaron a cautiverio y nunca regresaron. Y el reino del sur, entre el capítulo 18 al 25, vemos los diferentes tipos de reyes, reformas, victorias y derrotas del pueblo de Israel hasta el año 585, cuando cae el reino de Judá bajo el imperio de los babilonios por manos de Nabucodonosor. Luego podemos ver la historia del libro de Primera de Crónicas. El libro de Primera de Crónicas, en otras palabras, explica en diferentes tipos de detalles a Primera y Segunda de los reyes. El libro de Crónicas forma parte de los libros históricos, cuenta con alrededor de 29 capítulos, y también fue escrito en una narrativa completa entre Primera y Segunda de Crónicas. Fue escrito alrededor del año 450 a.C. Fue escrito y cubre un periodo hasta el año 975 a.C. El autor se desconoce quién escribió el libro de Primera de Crónicas, aunque se le atribuye a Esdras en algunos escritos. Desde el capítulo 1 al capítulo 9 del libro de Esdras podemos ver la genealogía del pueblo de Israel. Del libro de Crónicas podemos ver la genealogía de Israel. Las crónicas de los reyes eran el reporte oficial del reino de lo que estaba aconteciendo. Por ende, las genealogías eran algo bien importante para separar las diferentes casas de Israel. Así que lo podemos ver entre el capítulo 1 al 9. Luego le damos hacia atrás a la historia y podemos ver entre el capítulo 10 y 22 la historia del rey David, sus derrotas y sus victorias, sus conquistas, su persecución a manos del rey Saúl y cómo establece reino. Luego, entre el capítulo 23 al capítulo 29 podemos ver la historia detallada a los planes de rey David, sus conquistas, a cómo establece el pueblo y cómo el Señor afirma su reino en la casa de Israel. Y esto nos lleva al libro de Segunda de Crónicas. El libro de Segunda de Crónicas contiene 36 capítulos y es parte de los libros históricos. Fue escrito alrededor del 340 a.C. y cubre un periodo del 975 al 525 a.C. Su fecha de escritura es, su autor es desconocido, aunque se le atribuye a Esdras. Y básicamente el libro de Segunda de Crónicas se divide en dos secciones. La primera sección es el reino
de Salomón y cómo construyó el templo, cómo lo afirmó y cómo lo dedicó. Y esto cubre entre Segunda de Crónicas del capítulo 1 al 9. Y luego podemos ver entre el capítulo 10 al 35 la invasión de Rehoboam y sus constantes campañas militares. Amén. Así que esto ha sido un resumen del libro de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Dios te bendiga.